Rico. Como es de costumbre, aquí está la presencia de Víctor Corral de Expresión Política. Bienvenido, Víctor, y por supuesto que tenemos también la voz joven de la Cuarta Transformación, Nefta Noticias. Pues ahorita le vamos a dar un compendio de lo sucedido en este día para que tenga buen material para este fin de semana. Pues mire, ¿sabía usted? Claro que lo supo, que Tatiana Cloutier visitó al presidente de la República en Palacio Nacional en días pasados. ¿Qué llevaba? ¿Qué propuesta? Ahorita se lo vamos a comentar porque todo parece indicar que se suma a la contienda electoral con Claudia Sheinbaum Pardo, y esto modifica todo porque no hay que olvidar que Tatiana viene de una región de un empresariado muy grande, muy poderoso, y sobre todo que algunos han estado en contra de Andrés Manuel, y ella trae, ahorita se lo vamos a comentar en un momento más. Bienvenido, Nefta y Víctor. Pues muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos para desmentir también esa infodemia que está en las redes sociales. ¿Quién mejor que el doctor López-Gatell, el doctor López-Gatell, quien hoy es que me sorprende? No sé si está compitiendo por la jefatura de gobierno o realmente es que es el vocero de los medios de comunicación y encargado de desmentir esa infodemia que existe en las redes sociales. Constantemente hemos visto en los medios de comunicación, pues, unos acuerdos, se pasan la bolita de información y todos dicen lo mismo, pero no hay pruebas en mano. Hoy, López-Gatell se los dijo, pero en su cara, y qué mejor, en la casa Azteca, ahí de Azteca, nomás voy a decir eso, la televisora ahí, se los dijo, pero toditito. ¿De qué están encargados? El René Delgado pareciera que se estaba pero desmayando de coraje, dijo Víctor por ahí, estaba queriéndose hacer en sus propios calzones por el enojo constante que tienen en contra de aquellos que simpatizan con la Cuarta Transformación y con el presidente y los grandes logros. Pues bueno, defiende la Cuarta Transformación y eso lo tendremos más adelante con grandes palabras del doctor Hugo López-Gatell. Te saludo, Víctor, un fuerte abrazo. ¿Qué tal, Nefta? Carlos, los saludo y saludo a nuestras audiencias, agradeciéndoles que estén nuevamente con nosotros. Vamos a hablar también un poco de lo que mencionó hoy el presidente de la República en la mañanera con respecto a una acusación que hace del Poder Judicial de estar juntando piedras para tratar de tumbar la separación de esos 13 fideicomisos. Creo que se les pegó donde más les duele y están ahorita, repito, uniéndose, juntándose para, aquí se los vamos a decir. Bueno, la cosa se puso calientita. Ahorita en un ratito más hablamos de Tatiana Cloutier, esa que trae el gran poder económico empresarial de allá del norte, y pues a Xóchitl Gálvez no le gustó nada de eso. Pero, ¿qué te parece, Nefta, si empezamos con esa entrevista que le hacen a López-Gatell, el señor del de apellido Delgado, que sale muy seguido en Televisa, en ese programa llamado Entre Tres, o no sé cómo se llama ahí, con la bola de... Entredichos. ¿Cómo? Entredichos. Entredichos, así se llama el programa. Bueno, vayamos a la información, pues, porque quieren seguir culpando a López-Gatell hoy, que es precandidato para ser el candidato de ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, pero también vamos a hablar por qué entró López-Gatell. ¿Cuáles son sus intenciones? Y Clara Brugada es la que va en primer lugar, le sigue Harfuch por ahí y López-Gatell va creciendo. ¿Cuál es la intención del por qué? Ahorita se lo vamos a comentar. A ver, Nefta. Pues vámonos con esta entrevista que les comparto rápidamente, donde nos damos cuenta que Gatell, al parecer, es un vocero y representante de la verdad sobre la Cuarta Transformación y combate esa infodemia que tanto replican en esos medios. Escuchamos. Permítanme, ahí va. Importante, en los distintos foros que tiene el Estado, incluyendo las cámaras del Legislativo, no pudimos entrar a un debate racional, un debate sereno que nos permitiera
atender la realidad a partir de la evidencia científica. Pronto, por cierto, se polarizaron las cosas porque grupos políticos disfrazados de personas expertas empezaron también a sembrar esta campaña de odio y descrédito. Otra importante tiene que ver con cuando nosotros cuidamos las economías familiares, nunca quisimos que se descuidaran las economías empresariales y se creó una narrativa falsa. Perdón que se los diga, pero gracias a los medios corporativos empezaron a sembrar esta idea de que solo se protegía a los pobres y que la bonanza económica se iba a perder. No olvidemos que el alto empresariado fue a ver al presidente a pedirle dinero, a pedirle créditos fiscales, en vez de poner a disposición del Estado mexicano sus capacidades para ayudar. Entonces, fue al final una dinámica social compleja. En todos los países se fue atendiendo conforme iba creciendo la evidencia y se tenían los recursos necesarios para solucionar el problema. A ver, doctor, me maravilla la capacidad que tiene usted de invertir las cosas. Estábamos hablando de errores del doctor Gatell. Sí. Y, bueno, fueron los medios, fueron los órganos legislativos, la no incorporación de colegios o consejos científicos y grupos interesados los que finalmente provocaron la situación que se dio. ¿Usted piensa contar con la simpatía electoral de los capitalinos para gobernarlos? La simpatía es un fenómeno que no se puede parar a la transformación. Y perdón que se lo diga, yo sé que en estos medios suelen querer no pensar en ello. La desigualdad social del país ha sido insultante, monstruosa. A ver, pero estamos hablando pero es que escúcheme lo que le digo. Por eso, si usted lo que quiere es reducirme solamente para que yo hable de mí y no hablemos de la realidad, es parte de ese fenómeno. Ustedes quieren desconocer la realidad social. Espero que no sea su caso, porque sería muy lamentable. En México se vivía una situación de crisis profunda en el momento en que llegó con abrumadora mayoría la elección del presidente López Obrador. ¿Por qué razón? Porque vivíamos en la corrupción, vivíamos en el descrédito del país, vivíamos en la violencia y vivíamos en la acumulación imparable de la riqueza. Tenemos un gobierno que, como lo dije y usted lo sabe bien, sacó de la pobreza a 5 millones de personas. Es un país que ha creado bonanza incluso para los grupos adinerados. Es un país que ha abierto oportunidades a personas que jamás lo tuvieron. No sorprende que hoy tengamos 80% de reconocimiento a la transformación, al presidente y en la ciudad a la doctora Claudia Sheinbaum. Este es el legado sobre el que yo trabajo. La oportunidad de trabajar con el presidente 3 años en el momento de crisis más grande que haya vivido el mundo entero, la pandemia de COVID-19, fenómeno que no se había replicado en 100 años, desde luego me permeó de un entendimiento amplio de todo el funcionamiento del gobierno y de lo que puede significar para el bienestar de las ciudadanas y ciudadanos. Entonces, eso es lo que estamos trayendo hoy. Usted me está planteando, ¿usted cree que tenga la simpatía? La simpatía la vemos en las calles. Estamos haciendo recorridos de terreno a pie, sin acarreados, sin dinero corporativo, sin manipulación. La gente se vuelca a agradecer. Se quiere tomar fotos, es la expresión contemporánea de la simpatía y nos expresan gracias por lo que hicieron de cuidarnos durante la pandemia, gracias por los 220 millones de vacunas que se aplicaron en tiempo récord, gracias porque le llegó a los desposeídos. Incluso anotan qué hubiera sido de México si los gobiernos anteriores corruptos les hubiera tocado gestionar la pandemia. Entonces yo la simpatía no es que me la imagine, es que la veo directamente. Ahora, esa simpatía raramente tiene acceso en los medios corporativos que no quieren ver al pueblo y no quieren ver la realidad. Entonces se leen entre ustedes mismos. Ustedes se leen, se autoexplican y entonces Reforma le explica a Fórmula y Fórmula le explica a Televisa y Televisa a TV Azteca, porque son parte de un mismo circuito y ahí está, con gran poder económico, pero ya no tiene esta presencia en la simpatía popular. Perdón que se lo diga, René. ¿Se expresó usted con libertad? Sí, por supuesto. Sí, no lo interrumpí. Claro, yo le agradezco que me haya recibido en el programa y que me permita decirle eso a su audiencia, que raras veces oye este planteamiento. Luego, la contestación del delegado fue, ¿lo interrumpí? Perdón, lo dejé expresarse porque traen esa narrativa de libertad de expresión, pero cuando se trata de verdad decirles las cosas, se defienden con lo indefendible. Ahora, intentaron atacar también a López-Gatell con un video descontextualizado que ustedes van a reconocer ahora mismo en pantalla y lo verán y me dirán si a poco López-Gatell no le contestó con unos pantalones bien puestos. Les doy la bienvenida a todos aquellos que se van conectando, que se nos cayó aquí el en vivo, pero ahí vamos, ahí estamos de regreso. Usted parece víctima, doctor. Yo no soy víctima. Yo soy parte de una sociedad que ha vivido 40 años todo ha sido subsumida en la corrupción, o la va a negar. No, bueno, pero usted trabajó ¿No en el existe la sexenio corrupción? pasado.
No, yo no trabajé. ¿Ah, no? Yo era un funcionario público. Digo, si ser un investigador en un Instituto Nacional de Salud es trabajar para un gobierno corrupto, pues nadie podría trabajar en el gobierno mientras gobiernan los corruptos. Pero es que se dan unos baños de pureza a usted, para no generalizar, que verdaderamente ¿Le ofende? ¿Usted la corrupción, para usted la corrupción no existe? No, desde luego que me ofende. ¿Existe la corrupción? Claro que existe. ¿Existió? ¿Me puede poner nombre y apellido? Sí. A ver, dígame. López-Gatell. ¿Esa es corrupción? Presénteme su evidencia, con gusto la escuchamos. Muy bien. Está al aire. Sí, ahí vamos. Vamos a transmitir un pasaje de lo que dijo el doctor López-Gatell allá en el 2020. La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. En términos de una persona, un individuo que pudiera contagiar a otros, el presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted o que tengo yo. Y usted también hace recorridos, giras y está en la sociedad. El presidente no es una fuerza de contagio. Entonces no tiene por qué ser la persona que contagie a las masas. O al revés, como lo dije antes, o al revés. Estamos ya de vuelta con el doctor López-Gatell. ¿Qué dice? Usted dice que es un hombre de ciencia, de academia, técnico, pero ve en un virus que el presidente es la fuerza moral, no la fuerza de contagio. ¿Y? Eso es mentira. ¿Qué entendió usted de lo que dije? Como dice usted, al revés o como lo dije antes. Por eso, ¿qué entendió usted? Que le ganó la ideología. No, pero ¿qué entendió de eso? ¿Por qué sostiene eso? ¿Por qué? Porque cuando usted ve en un hombre, que en este caso es el presidente de la República, que él no es una fuerza de contagio, sino es una fuerza moral, me parece que le gana la ideología y pierde la ciencia. Bien, si me permite y no me interrumpe, trataré de ser breve, le cuento cómo eso es una nueva frase de la propaganda política de estos medios. Lo que usted está pensando, y lo hemos visto en varios de los medios corporativos, escritos o electrónicos, es que yo dije algo que jamás dije y consiste en lo siguiente. Esto han interpretado como que yo dije que el presidente no se podía contagiar, como si su sistema inmune estuviera moralmente protegido. Eso es absurdo, evidentemente, y por eso jamás lo dije. Lo que sí le puedo decir, porque yo soy epidemiólogo de enfermedades infecciosas y conozco los métodos matemáticos para el estudio de las enfermedades infecciosas, es que hay una condición que se llama fuerza de contagio. No es una frase política, así se llama, fuerza de contagio. Y esta fuerza de contagio, o lambda, como se pone por la letra griega, determina otra variable que se llama R0, que es la tasa o el número básico de reproducción. Es decir, cuántas personas puede contagiar una persona que es infectante durante el tiempo que lo es. Con esas consideraciones técnicas, científicas, que conozco perfectamente, declaré eso y lo sostengo y lo puedo demostrar. A lo que me refiero es, el presidente no es, comparado con cualquier otra persona, por ejemplo, la reportera Dalila Escobar, que hoy trabaja en Proceso y me hizo esa pregunta, no es mucho más efectivo en transmitir. Porque la reportera, o usted, o en su momento yo, o muchas personas, realizamos una gran cantidad de recorridos y de encuentros con otros sujetos. Entonces, lo que distingue ahí es, si el presidente se contagiara, lo cual no quiere decir que sea inmune, no tendría una capacidad suprema de contagiar a otras personas. ¿Y la fuerza moral cómo se La fuerza moral tiene una explicación obvia. Eso no es científico. Eso no es científico. Eso, porque habría de serlo. Es una apreciación clarísima de la gran capacidad de convocatoria que tiene el presidente. ¿Sabe por qué? Porque le creen. Le creemos. Y eso está basado en un principio que es esa integridad y esa honestidad. Ustedes no lo ven, pero el pueblo lo ve de manera clarísima. ¿Quiere más? Que más que claro. Les está... Es increíble. En 2 o 3 ocasiones se nota que le prende un cohete por allá y este periodista, si se le puede llamar, busca cómo ir poniéndole trabas, cómo ir metiéndole zancadillas. Por eso desde el principio de la entrevista empieza a cuestionarlo, no lo deja terminar con las ideas. Por eso después Gatell dice, bueno, si me permite terminar de explicarle, porque no era más que una celada la que pretendían ponerle a López-Gatell, no era más que una trampa para tratar de encasillarlo dentro de la corrupción en la Cuarta Transformación. Pero es tan habilidoso que, si bien es cierto, no tiene una trayectoria política definida, sí tiene algunas tablas que quizá le ha dado la misma experiencia de trabajo en el gobierno federal, que le permite salir adelante de todas estas trampas que pretenden ponerles, porque no es el primero que trata de hacerlo. Yo creo que todos los con los que se ha presentado siendo fachos, les van a estar poniendo trampas, pero
por un lado, su habilidad técnica, por otro lado, su habilidad diplomática, digamos, porque no ofende, no agrede, no se ve grosero, sino que a base de argumentos les hace ver que los corruptos, pues son ellos, Carlos, Nefta. Sí, si dejamos ahí de compartir, Nefo, lo vas a seguir ahí dejando. Pues simplemente quería pasar este último fragmento. Adelante. Que ya es rápido y corto. Cerramos, bueno, vayamos y ya vamos al análisis de lo que dijo y dice el doctor. ¿Qué les dice a los familiares de las personas que fallecieron y que acusan negligencia por parte del Estado, donde la política la llevaba usted? ¿Qué les dice? Sí, usted se está refiriendo a una minoría del país que merece. René, lea números. Este es un medio en donde se leen números. La minoría del país que ha enarbolado este discurso, en mucho estimulado, abusando de su dolor, porque perdieron personas queridas, abusando del estado de indefensión que nos causó a todo el mundo, a los 8,000 millones de habitantes del mundo, un agente minúsculo, un virus, pero que causó un daño impresionante en todo el mundo. Ese ha sido explotado sistemáticamente por estos medios. Ustedes no se ofendan, perdón, cuando el presidente les dice medios de manipulación masiva, pero a la historia lo ha demostrado. Entonces, este fenómeno, déjeme decirle que científica y técnicamente la propia Organización Mundial de la Salud lo reconoció como un fenómeno que se llama infodemia. Espérame, doctor, yo estoy procurando darle espacio a su dicho, pero también yo le ruego que conteste las preguntas que se le hacen. Así es. ¿Qué le dice a los familiares de las personas muertas a causa de la pandemia? A mí me que gusta advierten negligencia. Ya le oí su pregunta y se la estoy respondiendo. Lo que le digo es lo que le estoy diciendo a usted, pero se lo puedo decir a esas personas porque yo acostumbro dar la cara, yo acostumbro abrir los brazos y aquí estoy. Yo vengo a estos medios corporativos porque no le tengo miedo a que me hagan preguntas capciosas, mañosas o preparadas. Me impresiona la consistencia de la narrativa en todos los medios corporativos en los que he ido. Me vuelven a decir las frases que armaron al inicio de la pandemia. Lo que les digo es exactamente eso. El fenómeno que todo el mundo conoce y que mayoritariamente el pueblo de México sabe que existió. Una amenaza externa a la humanidad causada por una partícula biológica. Espero que usted tampoco sea de los que creen que fue fabricada en un laboratorio. Pues prácticamente le dice, oye, o sea, la narrativa que traes es como si fuera mi culpa el que hubiera fabricado el COVID cuando creo que estamos conscientes y que la pandemia pues fue algo natural, algo biológico que pasó y que nos afectó a todos y no hay frontera del COVID. No sean pendejos. Vittorio, pues bueno, hay cosas que tomar en cuenta, como esto que les voy a presentar, porque era parte de lo que estaba diciendo aquí López-Gatell al respecto de la narrativa que dice que constantemente en todos los programas de televisión tal parece que se pusieron de acuerdo, porque fuera de preguntarle cuáles son sus propuestas para ser el próximo jefe de gobierno, pues se la han pasado pegándole respecto a la situación de la pandemia, en las cuales la mayoría de las situaciones no estuvieron en sus manos. Y al final decía, esa minoría que enarbola las muertes, las cuales no aceptó el René Delgado que tiene ahí en pantalla, sí, son los poquitos golpeadores políticos que hacen de todo un boom. Sí, nos entregaron los hospitales hechos añicos, el presidente apenas los está volviendo a poner, bueno, más de 300 hospitales, uno que estaba aquí a 3 cuadras, el Hospital General de Gómez Palacio, Durango, estaba nada más inaugurado y estaba como un elefante blanco, sin instrumentación alguna y sin el valor humano que se necesita. Llegó el presidente en pandemia y lo echó a andar, lo equipó y todo, y así 300 hospitales los echó a andar. Esa situación de los hospitales no estaba en manos. La situación también de la alimentación y lo que producen los alimentos chatarras que consumimos constantemente gracias al sistema neoliberal que nos hace consumir todo ese tipo de alimentos, vuelvo a repetir, que no son aptos para la salud, pues la hipertensión, la diabetes y otras enfermedades más que eran muy vulnerables para el virus, no fueron culpa de López-Gatell, fueron culpa de unas políticas mal llevadas a cabo aquí en México durante más de 30 años. Unos hospitales que se dejaron de invertir desde el año 1982 en ellos, en los cuales se le dio más énfasis a los hospitales privados que a los públicos, una educación igual, con lo cual todo eso generó una oleada de decesos de los cuales no hubiéramos deseado. No es la culpa de López-Gatell como lo quieren ver. También dijo algo
muy importante. ¿Cómo es posible que los medios de comunicación chayoteros se autoexplican a sí mismos? Tanto el Reforma le explica al Universal, el Universal a Televisa, Televisa a Hechos de Azteca, y entre ellos, a ellos los hacen su propia narrativa sin buscar a la gente que tiene la capacidad, como ahorita cuando los invitan, pues los dejan con la boca bien cerrada. Y bien lo dijo, la fuerza del presidente es moral, no es de contagio, pero tal parece que les gusta confundirse en todo. La fuerza del presidente es moral por ser honesto, no contagia más por tener el poder en Palacio Nacional, cosa que a lo cual estuvieron constantemente criticando porque no usaba cubrebocas, recuerden muy bien, excepto en los lugares indicados, pero constantemente no lo hacía. Así que, pues me extraña, no me extraña, me deja impresionado la manera de ser combativo de López-Gatell. De verdad que no lo conocía tan habilidoso como para dejar quietos a la bola de sinvergüenzas. Ya para terminar, Víctor, ¿qué pienso yo de López-Gatell? ¿Por qué lo enviaron a hacer? Lo que se observa nada más es la perversión que tienen estos periodistas, estos medios de comunicación, para tratar de desvirtuar, toda vez que no pueden ver a López-Gatell. Para ellos ya lo juzgaron, para Víctor, ellos es culpable. Pero hay algo que les enoja mucho de López-Gatell, no sé si recuerdas, que cuando empezó la pandemia, como es una persona parecida a los fifís, a los grupos de la cúpula empresarial, su fenotipo, su manera de hablar, su educación es que es parte de ellos, y poco lo golpeaban al principio por ser algo parecido a ellos. Después hallaron cómo golpetearle y hoy lo ven como un traidor a su clase social. Por eso se ensañan con él, porque lo ven como un traidor a su clase social, Vittorio. Nefta, Víctor. Correcto. Pues lo que acabamos de ver es una constante narrativa. Por ahí decían, esto no parece una entrevista, parece un juicio de la era medieval. Pues claro, los medios de comunicación están encargados de que las entrevistas siempre vayan en contra de los candidatos que están a favor del pueblo. Y no lo vemos con Xóchitl Gálvez, o corríjanme si no hemos visto una entrevista de Xóchitl Gálvez con el mismísimo López Dóriga, donde López Dóriga le dice: yo te veo que vas muy bien, Xóchitl. Yo veo aquí que Claudia no tiene oportunidad. ¿De qué habla López Dóriga? Creo que tiene un desconocimiento total en quién va arriba en las encuestas, quién sí va que vuela y quién va en picada y desinflada por total. A mí me parece vergonzante que veamos a los medios de comunicación demostrando lo que son, unos atacadores, unos hombres con mucho prejuicio y sin entendimiento. Ya le dijo López-Gatell, vienes y me hablas de epidemiología cuando no sabes y no reconoces nada, y vienes a hablarme de números cuando este programa se trata de números, se trata de estadísticas y ni siquiera eso tienes para comprobar lo que dices. Exhibidos quedan por completo. Que le vayan a rendir frutos ahí al Papi Salinas, porque seguramente todas estas entrevistas están en órdenes de, pues, desprestigiar la Cuarta Transformación como lo ha sido desde el principio, desde el 2018, 2018 que entra nuestro presidente. Desde ese justo momento los medios toman esta postura en querer atacar, desprestigiar todos los logros y los avances de la Cuarta Transformación. Vittorio, para eso les pagan. Pues sí, Vittorio, pero vuelvo a repetir esa habilidad que ha desarrollado mucho Hugo López-Gatell y ese ensañamiento, ¿cómo se dice, Vittorio? Contra ¿Sí? Hugo López-Gatell, creo que es increíble y me queda claro. Es porque él aparentemente pertenecía a la clase social de los pudientes de ahí de la Ciudad de México, y de repente empezó a ser un transformador y lo ven como un traidor para ellos. Y pues hoy lo vemos que tiene una tarea muy grande, y la tarea de que lo meten como candidato es que posiblemente pueda ganar, pero también está haciendo un trabajo para poder atraer a toda esa gente que también cree en la Cuarta Transformación y ve una afinidad con López-Gatell y se sube muy bien al que vaya a ganar, que todo parece indicar que es Clara Brugada la que va en primer lugar.
Y pues En este momento. sí, en este momento, y también para poder poner en claro lo que quedó a voces sobre la pandemia, él sabiendo que le iban a preguntar todo esto.